Ok, ahora vamos con los ejercicios de rentas que habíamos eh, comentado al inicio. Estoy buscando aquí cuáles eran efectivamente los ejercicios. Ok, María Daniela creo que todavía no está conectada, ¿no? Ok, María Daniela, por favor repíteme cuáles eran los ejercicios de rentas que querías revisar. Creo que fue María Daniela o Dayana, no recuerdo exactamente de las dos quién hizo la consulta. El 6 y el 4, ok. Sí, ya me di cuenta, Dayana es María Daniela. Listo, vamos a chequear aquí el ejercicio 6 y 4 de la guía de rentas. Les voy a compartir con ustedes. Aquí, se lo voy a cerrar. Ok, les vamos a compartir con ustedes. Actividad colaborativa, rentas. Listo. Ok, dice el ejercicio 4 y 6 es lo que me están pidiendo por acá. Ok, vamos con el 4 primero y después resolvemos el 6. Dice, un banco le concede un préstamo hipotecario de 50 millones para la compra de un apartamento. El préstamo se cancelará en 10 años mediante el pago de cuotas mensuales de 500.000 y cuotas especiales que se pagarán al final de cada año. La tasa efectiva de interés es el 2% mensual. Entonces la pregunta es, calcule el valor, en este caso, de las cuotas anuales que debería tener, en ese caso, esa renta. Entonces, repito, un banco le concede un préstamo hipotecario de 50 millones para la compra de un apartamento. El préstamo se cancelará en 10 años mediante el pago de cuotas mensuales de 500.000 y cuotas especiales que se pagarán al final de cada año. La tasa efectiva de interés es el 2% mensual. Calcule el valor de las cuotas anuales. Entonces, la primera pregunta que ustedes tienen que hacerse es, ese préstamo hipotecario que les están dando allí, que les dan un monto que es de 50 millones, pregunto, ¿eso está en valor presente o es un valor final o un valor intermedio? Eso no es un valor intermedio, eso es un valor presente, tal cual, María Daniela. Eso es un valor en cero. Es decir, que el préstamo que tú solicitas al banco en el día de hoy, digamos, una vez aprobado, obviamente el día de hoy, te dan un chequecito, te lo depositan en cuenta. Entonces eso para ti, para efecto de tu caja, eso no es más que un valor presente en el periodo cero. Eso te da la pista de cuál fórmula trabajar. Si eso es un valor presente, ya yo sé que yo tengo que atar todos mis pagos futuros a el BP. Entonces ya sé que la fórmula a utilizar es el valor presente para una renta vencida y constante. Entonces, ¿cuál va a ser la fórmula que yo debería trabajar? Bueno, va a ser la fórmula de renta vencida y constante con la peculiaridad que tengo. Por un lado, el valor presente son los 50 millones, será igual a quién? A
la renta. ¿Cuál es la primera renta que yo tengo que cancelar? Tengo que cancelar unas cuotas que son mensuales, que me están dando los montos, que serían 500.000, que serían cuotas mensuales multiplicadas por 1 más la tasa mensual, que es el 2% que ya me las están dando, elevado a la cuánto. ¿Cuántas cuotas mensuales tengo que, digamos, realizar yo a lo largo de 10 años? 12 por 10, es decir, 120 cuotas. Ese debería ser el exponente, 120, todo eso menos 1, todo eso dividido a la tasa, que sería 0,02 multiplicado por 1 más la tasa, que sería 1,02 elevado a la 120. Si lo dejo así tal cual, pregunto, ¿solamente con esas 120 cuotas mensuales de 500.000 yo voy a pagar los 50 millones, que es mi valor presente? La respuesta es no. Tal cual como lo dice el enunciado, yo tengo que hacer el pago de 120 cuotas mensuales y adicionalmente yo tengo que hacer, en este caso, cuotas especiales anuales. Es decir, yo tengo que hacer 10 cuotas o 10 pagos anuales para llegar también a cumplir con los 50 millones del préstamo. Entonces, esos 50 millones va a ser igual a lo que dije anteriormente, 500.000 multiplicados por 1 más 0,02 elevado a la 120, todo eso a menos 1, todo eso dividido entre 0,02 multiplicado por 1,02 elevado a la 120, cierro el corchete, más, entonces ahí coloco la renta anual, que no sé cuánto es, que es lo que me piden hallar, multiplicado por 1 más la tasa. Ahí tengo que hallar ahora la tasa equivalente, dado que conozco el 2% mensual, tengo que calcular o llevarme esa tasa equivalente mensual a una tasa equivalente anual, y la voy a colocar en esa fórmula, elevado a la cantidad de rentas anuales que tengo, que serían 10, todo eso a la menos 1, y todo eso dividido entre la tasa, que la voy a hallar, que es la equivalente, multiplicada por 1 más la tasa equivalente anual, elevado a la 10. De allí va a quedar una sola ecuación con una sola incógnita, que va a ser, en este caso, la renta anual. Despejas la renta anual allí y eso te debería dar los 8.079.465. ¿Se entendió lo que acabo de decir o necesitan hacerlo, digamos, en Excel o en un archivito de Word? María Daniela. Ah, ok. Tenías un error que ya estoy viendo allí a Vladimir. Ya vi mi error. No había visto que la tasa era efectiva. Sí, al ser una tasa efectiva, que sería 0,02, que es la tasa efectiva mensual, entonces te queda la equivalente como es la tasa efectiva anual, te va a quedar como 1 más 0,02 elevado a la 12. Todo eso es igual a 1 más la tasa efectiva anual elevado a la 1. De ahí despeja en este caso la tasa efectiva anual y deberías llevar a la respuesta, digamos, sugerida. Quizás te pueda dar, vamos a ver aquí, me está dando una tasa del 26,82. Bueno, vamos a chequear aquí a ver cuánto da eso. 2% mensual. A mí me dio esa misma tasa y al final el resultado me da muy parecido, 8.079.507. Claro, porque en algunos casos hay algunos ejercicios que yo hice tomando todos los decimales de Excel y hay otros casos que lo hice con la calculadora y los redondeaba a 2 decimales. Y por eso es que puedes ver alguna diversidad, digamos, de resultados que no tienen, digamos, la misma, digamos, el mismo orden, digamos, de redondeo a lo largo de los ejercicios. Eso sí puede pasar, pero si la tasa te da lo mismo, que es la comprobación que yo voy a hacer a continuación, no deberías tener mayor inconveniente. Vamos a checarla de todas maneras por acá. El planteamiento es lo que interesa acá. 0,02 elevado, en este caso, a la cantidad de meses que hay en un año, que serían 12, y todo esto le restas 1. Sí, da, según Excel, 26,82,4, que es lo mismo que colocaba María Daniela. Si lo redondeas a 26,82, únicamente vas a llegar, digamos, al valor que yo tengo como sugerido. Si tomas todos los decimales Excel, puede darte la pequeña diferencia que nos acaba de decir Meyer.
Es decir, que el planteamiento es correcto y el ejercicio lo tienes bien. ¿Ok? ¿Alguna duda con ese ejercicio adicional? No es una duda, es solo para acá. El resultado da con el 26,82,4. O sea, usó 3 decimales para ese resultado. Es correcto, tal cual. Tal cual. De hecho, la comprobación de lo que ustedes acaban de decir que les daba, digamos, la tasa es la que ustedes están viendo en este momento en Excel. Aquí está la cuenta. Se los acabo de colocar en amarillo. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Sí. Listo. Ok, ahora el otro ejercicio que me estaban pidiendo por acá, este que estábamos haciendo era el 4, el otro que nos había dicho María Daniela era el 6. Vamos a chequearlo por acá. Un inversionista coloca en un banco 40.000 anuales al final de cada año durante 10 años al 28% efectivo anual. Calcule los intereses devengados en el segundo quinquenio. Ok, entonces en el caso de ese ejercicio, no es más que, en este caso lo que me están dando allí es cuánto yo estoy colocando de forma anual, que serían 40.000. Luego, después, digamos, de esos 10 años a una tasa del 28% efectiva anual, calcule los intereses devengados en el segundo quinquenio. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer aquí es considerar cuál es el valor, en este caso, final en el periodo 10 y considerar cuál es el valor final en el periodo 5. Al hacer esa diferencia, les va a dar un valor y sobre ese valor le van a restar adicionalmente a eso el monto de la renta por el número de cuotas de los 5 periodos que sería, digamos, el monto del quinquenio. Y eso les debería dar cuál es la respuesta sugerida de los 995.706 dólares, bolívares, unidades monetarias. ¿Alguien hizo ese ejercicio? Pregunto. ¿Y les Yo lo dio? hice. ¿Sí, Meyer? Sí, yo lo hice, a mí me dio el resultado. Ajá, hiciste lo que acabo de decir, ¿no? Disculpe, no, me distraje, no, y que te explico. Ajá, lo que hiciste para calcular los intereses devengados entre el segundo quinquenio, que sería del 5 al 10, ¿cómo lo hiciste? Calculaste, me imagino yo, cuál era el valor final en el periodo 10, ¿cierto? Lo hice en el periodo 5. Ah, hiciste el valor final del periodo 5 y después, ¿qué hiciste? Es que lo tengo en el Excel y no lo había revisado bien, disculpe. Ah, ok, ok, ok. Ese ejercicio lo puedes hacer por varias vías. Una de ellas es la que les dije antes. Puedes calcular el valor final en 10 y calcular el valor final en 5. Al hacer la diferencia de ambos, te va a dar un valor y sobre ese valor, ya te voy a responder, Mariana. Exactamente eso es lo que hice, calcular el valor final en 10, calcular el valor final en 5 ¿Sí? y hice la resta ¿Sí? y, a ver, Y después consideraste, me imagino yo, el número de periodos que serían 5 por la renta. sí, multipliqué La N por la R Ujú, exacto. y eso te da el valor de 995.706. Entonces aquí la pregunta de María Daniela es, ¿por qué al final del año 5 es valor final y no un valor actual? Ok, te respondo de la siguiente manera, María Daniela. Cuando tú estás calculando en rentas un valor presente en un valor intermedio, lo que estás diciendo es cuánto me falta por recibir, por ejemplo, de una renta determinada. En el caso de un valor final es cuánto yo he aportado o cuánto yo he pagado de una renta como tal. Entonces, por eso se utiliza tanto en el punto 5 como en el punto 10 valores finales. Entonces, cada vez que estés en rentas, a diferencia de lo que tenías en el interés compuesto, que tú podías decir que el valor final de 5 es el valor presente de 6, el valor final de 5, si estamos hablando de una deuda, el valor final de 5 no es más que simplemente todo el dinero que tú has pagado a lo largo de 5 años.
Y si tú quieres saber cuánto te falta por pagar en los siguientes periodos, no es más que preguntarte cuál es el valor presente, digamos, de esos 5 periodos futuros que están por venir. Y ahí viene, digamos, la diferencia de por qué no el valor presente, sino el valor final. No sé si quedó clara la explicación, María Daniela. Ok, lo que te está pidiendo el ejercicio es correcto, tal cual, María Daniela. Lo que te está pidiendo el ejercicio, ahorita voy con Vladimir, lo que te está pidiendo el ejercicio es que calcules cuánto terminaste pagando por concepto de intereses en, digamos, el segundo quinquenio, que sería del 5 al 10. No sé si ya llegaron a ver todos, porque probablemente hayan visto únicamente la presentación de rentas constantes y la de bonos, dado que es lo que va para el quiz. Si ya vieron la presentación de sistemas de amortización, se van a dar cuenta de un pequeño detalle. En la fórmula de rentas, lo que definimos nosotros como la R tiene 2 componentes. Un componente que es el monto que capitalizo más un monto que es los intereses. Entonces, por eso, cuando yo trabajo valor final de 10 menos valor final de 5 y adicionalmente le tengo que, digamos, agregar o deducir, mejor dicho, el número de rentas por la renta, es básicamente porque dentro de la R hay un componente que es de capitalización y un componente de interés. Entonces, como la capitalización no tengo que considerarla para efecto del ejercicio, por eso es que se la deduzco en el término final, que es cuando multiplico 5 por el valor de la renta, que en este caso creo que habíamos hablado que era 40.000, correcto. Entonces, esa es la única diferencia que tiene, digamos, con respecto a lo que manejábamos para interés compuesto, que si yo te pedía de los intereses en el segundo quinquenio, no era más que agarrar el valor final en 10 y considerar, digamos, el valor presente que tenías en el periodo 5. Y con esa diferencia podías hallar perfectamente cuáles eran los intereses devengados. Aquí, como estamos en rentas, el componente R, es decir, esos 40.000 tienen una parte de esos 40.000 es lo que tú deduces de tu deuda, que es lo que se conoce como la capitalización, y tiene una parte del pago por concepto de intereses. Y ahí viene, digamos, la diferencia entre el manejo de los intereses en el interés compuesto y el manejo de los intereses a nivel de la renta. No sé si quedó más claro, Vladimiro, el ejercicio, lo que estabas preguntando. Es correcto, restas el valor final del periodo 10 con el valor final del periodo 5. Eso te va a dar, no, con el presente no, con el valor final, por la explicación que le estaba dando antes a María Daniela. Valor final de 10 menos el valor final de 5. Eso te va a dar un valor y ese valor le vas a restar número de periodos entre el segundo quinquenio, que son 5, por la renta, que serían los 40.000. Y eso te debería dar el valor sugerido. Y la explicación de por qué le restas la n por la renta es la que vi que te estaba dando hace ratico, que es porque la R en el caso de rentas es un componente, es la capitalización y el otro componente es el interés. ¿Okay? A diferencia de lo que tenías antes en interés compuesto. ¿Aclarado el punto? Ok. ¿Alguien tiene alguna duda adicional de rentas constantes hasta este momento? Ok, para terminar, por aquí, Natalie me colocó en el chat, en la presentación de presupuesto de capital, el ejemplo 2 llamado proyecto de expansión, tenemos 2 preguntitas. Hay 2 salvamentos, ¿cómo se trabajan? ¿Por qué se les coloca el impuesto? También, ¿por qué trabaja con TIR en vez de TIR-M, dado que hay tanto ingresos como egresos?
Le dejo esas preguntas porque no vamos a poder seguir conectados por mucho tiempo. Ok, voy a revisarlo. Ajá, profe, cuando no nos diga, estoy revisando ahorita la pregunta de María Daniela. Profe, cuando no nos diga en los casos de bonos, el tipo de interés sería como simple anual. El simple no lo entiendo allí. Me imagino que te estás refiriendo a que sea anual. ¿Cierto, María Daniela? En tu pregunta. Si no te dicen el tipo de interés, simplemente lo asumes como anual. Me imagino que ahí el simple está equivocado, pero sí, es anual. Si no te dicen nada de la unidad, es anual. Ok, voy a abrir un segundito la presentación para ir a la pregunta de Natalie. A ver, un segundito acá. Estoy aquí buscando el caso de expansión. Ok, proyecto 2, ejemplo, proyecto de expansión. Ok, ok, ya deben estar ustedes viendo la hoja de cálculo con el ejemplo que pregunta Natalie. ¿Lo ven todos? ¿La hoja de cálculo? Sí. Listo. Entonces la pregunta de ella es, hay dos salvamentos, ¿cómo se trabajan? Entonces lo que dice el enunciado es que tienes una inversión adicional en activos fijos de 12 millones. La depreciación te dicen que es en línea recta en 6 años con un valor de salvamento de 3 millones. Valor de mercado de activos fijos en el año 6 de 4 millones. Ingresos anuales comenzando por el año 1 de 10 millones. Y después vas a tener incrementos anuales a partir del año 1 del 20%. Costo de operación, 75% de los ingresos por venta. Y después me están dando inversiones en capital de trabajo, 1 millón en el año 0, 500.000 en el año 1. Y dicen que la inversión total en capital de trabajo neto se recupera al final del año 6. Tasa impositiva 34% y la tasa de descuento del ejercicio 10%. Entonces, ya estoy viendo que tienes allí un enredo, Natalie, aunque no estás en este momento conectada, pero cuando veas luego el video, una cosa es, en este caso, lo que conoces como valor de salvamento y otra cosa es el valor de mercado. Entonces, el valor de salvamento tal cual te lo dice el enunciado es de 3 millones y tienes una información adicional en el enunciado que te dice que al final del año 6 el mercado te pudiese dar 4 millones por ese activo que tú tienes, que son dos cosas diferentes. Entonces, desde el punto de vista contable, tu activo vale 3 millones, es decir, ese es tu valor en libros. Pero si viene alguien de afuera y te está dando 4 millones por ese activo, bueno, si para ti ese activo contablemente vale 3 millones y alguien te está ofreciendo 4 millones, tú tendrías una ganancia si lo vendes de 1 millón. Y sobre ese millón tendrías que pagarle o deducirle el impuesto al fisco. Entonces, no son dos valores de salvamento, sino que es un valor de salvamento y un valor de mercado. Entonces son dos cosas diferentes. El tratamiento que se le da a eso es al final en el flujo de caja de inversión, que es justamente lo que yo coloco ya al final como la inversión como tal. Entonces, digamos, el primer
El primer cálculo que debes hacer es el de la depreciación, que la depreciación no es más que el valor del activo, que serían los 12 millones, menos el valor de salvamento, que en este caso serían los 3 millones, todo eso dividido entre el número de periodos que estás considerando para el activo, que sería 6. Y eso te da 1,5 millones, tal cual como ustedes lo ven en la hoja de cálculo. Luego salto al flujo de caja de inversión, que es donde voy a colocar el cursor, que estamos hablando de la celda H25. En la celda H25 van a ver allí, digamos, el tratamiento de ese valor de mercado. Es decir, la venta o la supuesta venta que yo les acabo de decir. Contablemente, esa venta, ¿cómo se reporta en tu flujo de caja? Bueno, simple. Es el valor de mercado, que es lo que ustedes han formulado allí, valor de mercado menos, abres paréntesis, valor de mercado menos valor de salvamento y todo eso multiplicado por el impuesto. Si ustedes analizan esa fórmula, lo que están buscando aquí es sobre un valor de mercado que es de 4 millones, ¿cuánto yo le debo deducir a esos 4 millones que va vía pago de fisco? Es decir, 4 millones menos 3 millones, que sería el valor de salvamento, me da 1 millón, que en teoría es mi ganancia bruta. Entonces, esa ganancia bruta, tengo que deducirle el monto que va al fisco. Por eso lo multiplico por la tasa impositiva, que en este caso es el 34%. Y fíjense entonces que ese componente les va a dar es el monto que yo le tengo que pagar al fisco, que sería el monto o el pago que va directamente al CENIAT. Entonces, 4 millones menos el pago al fisco, me va a quedar realmente cuál es la utilidad, digamos, neta por esa venta del equipo, que sería 3.660.000. Ahí está, digamos, la diferencia bien marcada entre lo que tenías como valor de salvamento y lo que tienes como un valor de mercado que se reporta en tu flujo de caja de inversión. Espero que con esta explicación, digamos, pueda responder a tu inquietud, que lo colocabas como dos valores de salvamento, pero realmente es un valor de salvamento y un valor de mercado. ¿Todo el mundo está de acuerdo con lo que acabo de decir? Ok, Dayana por aquí coloca, profe, tengo una duda de amortización. En la parte A del tercer ejercicio que trata sobre fondos de amortización, nos piden analizar la variación del total de intereses pagados con respecto al plazo N. ¿Los intereses son los que yo le pago al banco o los que el banco me paga a mí por el fondo? Trata los fondos de amortización, nos piden analizar la variación del total de intereses pagados con respecto al plazo. No, en este caso, tal cual como lo estás colocando allí en el texto, son los intereses pagados, en este caso, por ti, no por el banco. ¿Ok? Los fondos de amortización, en este caso, si son el pago por concepto de intereses, debería colocarte los intereses debido a los aportes que tú acabas de hacer en los fondos, digamos, de la amortización establecida, pues. Pero en este caso, el paga se refiere a lo que estás pagándole, en este caso, al banco. ¿Ok, Dayana? ¿Alguna duda adicional que puedan tener? Sí, te lo piden nuevamente con respecto al plazo para que concluyas al respecto, es correcto. Con tiempos diferentes, es así. Ajá, Vladimiro pregunta por aquí si mañana envío el quiz, eso es correcto, mañana envío el quiz al final de la tarde-noche y me lo regresan el día martes en la hora establecida, para que tengan las 24 horas de siempre para, digamos, realizar el ejercicio. Es correcto, Dayana. En la parte B te piden lo mismo, pero, digamos, trabajando con tasas pasivas diferentes. Claro, en la primera etapa no te va a variar con las tasas activas a menos que cambies los plazos. En la segunda etapa, sí te piden en algún otro momento, en función de los aportes, en este caso de los depósitos, los intereses, ahí sí te va a cambiar
con esas mismas características que tú estás colocando en el texto, Dayana. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna consulta adicional? No. ¿Cuándo sería la próxima clase en vivo? ¿El jueves? Sí, yo creo que lo podemos manejar el día jueves, de manera que tengan chance de hacer el quiz y ya comenzar con la última parte del parcial, ¿ok? Para que vayan haciendo los ejercicios de la última parte del parcial, ¿ok? Ok. Ok, entonces lo dejamos hasta aquí en el día de hoy y nada, ya saben que mañana les envío el quiz y me lo regresan el día martes y si no hay cambio de planes, el día jueves, ¿no? Deberíamos ver nuevamente. Muchas Bueno, gracias, profe. Buenas noches. no, de nada, buenas noches y que descansen. Terminé de mejorarse pronto. Gracias. Chao, chao.